Estas palabras eran dichas con una inflexión profundamente conmovedora. Con los ojos firmes, si bien iluminados de intensa ternura, el generoso anciano le acarició las manos y comenzó a hablar conmovedoramente: examinemos tus dudas, de manera particular, con el fin de que estudiemos una solución adecuada a todos los problemas, a la luz de las enseñanzas que hoy nos iluminan. Y, después de una pausa en la que parecía catalogar los asuntos, continuaba: hablas del desprecio experimentado en la sinagoga de Damasco, pero los ejemplos son claros y convincentes. También yo, actualmente, soy considerado como un loco pacífico, en el ambiente de los míos. En Jerusalén, viste a Simón Pedro vilipendiado por amar a los pobres de Dios y darles acogida, viste a Esteban morir a pedradas, ¿y qué más? El propio Cristo, Redentor de los hombres, no se libró de los martirios de una cruz infamante, entre malhechores condenados por la justicia del mundo. La lección del Maestro es demasiado grande para que sus discípulos estén a la espera de dominaciones políticas o de elevadas expresiones económicas, en su nombre. Si el que era puro e inimitable, por excelencia, anduvo entre sufrimientos e incomprensiones en este mundo, no es justo que aguardemos reposo y vida fácil en nuestra condición de pecadores. El joven Tarten se oía aquellas palabras mansas y enérgicas, con el alma dolorida, principalmente en lo que se refería a las persecuciones infligidas a Pedro y en el capítulo de los recuerdos de Esteban, a las cuales el viejo amigo tenía la delicadeza de no aludir nominalmente al verdugo. Sobre las dificultades que dices sufrir después de los sucesos de Damasco, proseguía Gamaliel serenamente: nada más justo y natural a mis ojos experimentados en los problemas del mundo. Nuestros abuelos, antes de recibir el maná del cielo, atravesaron tiempos sombríos de miseria, esclavitud y sufrimiento. Sin las angustias del desierto, Moisés jamás encontraría en la roca estéril la fuente de agua viva. Quizás aún no hayas meditado mejor en las revelaciones de la tierra prometida. ¿Qué región sería esa, si, guardando la comprensión más amplia de Dios, descubrimos en todos los puntos del mundo manantiales de su protección? Hay palmeras, frondosas y amigas, medrando en los arenales ardientes. Esos árboles generosos, ¿no transforman el desierto en caminos benditos, llenos de pan divino para matar nuestra hambre? En mis solitarias reflexiones, llegué a la conclusión de que la tierra prometida por las divinas revelaciones es el Evangelio del Cristo Jesús. Y la meditación nos sugiere comparaciones más profundas. Cuando nuestros ascendientes más valientes trabajaban por conquistar la región privilegiada, numerosas personas intentaban desanimar a los más pertinaces, aseverando que el terreno era inhóspito, que los aires eran insalubres y portadores de fiebres mortales, que los habitantes eran intratables, devoradores de carne humana. Pero Josué y Caleb, en un esfuerzo heroico, penetraron en la tierra desconocida, vencieron los primeros obstáculos y regresaron diciendo que dentro de la región manaban leche y miel. ¿No tenemos ahí un símbolo perfecto? La revelación divina debe referirse a una región bendita, cuyo clima espiritual esté hecho de paz y luz. Adaptarnos al Evangelio es descubrir otro país, cuya grandeza se pierde en el infinito del alma. A nuestro lado permanecen aquellos que hacen de todo para desanimarnos en la empresa conquistada. Acusan la lección del Cristo de criminal y revolucionaria, divisan en su ejemplo intenciones de desorganización y de muerte, califican a un apóstol, como Simón Pedro, de pescador presuntuoso e ignorante, pero, pensando en aquella estupenda serenidad con la que Esteban entregó el alma a Dios, vi en la figura del compañero valiente y digno, que volvía de las lecciones del camino para afirmarnos que en la tierra del Evangelio hay fuentes de la leche de la sabiduría y de la miel del amor divino. Es preciso, pues, marchar sin reposo y sin contar los obstáculos del viaje. Procuremos la mansión infinita que nos seduce el corazón. Gamaliel hizo una pausa en sus expresiones amigas y altamente consoladoras. Saulo estaba admirado. Aquellas comparaciones tan sencillas, aquellas deducciones preciosas del estudio de la antigua ley, con relación a Jesús, lo dejaban perplejo. La sabiduría del anciano renovaba sus fuerzas. ¿Alegas tu extrañeza?, continuó el venerado amigo, mientras el joven lo miraba con creciente interés con la mudanza de profesión y la falta de dinero para las necesidades más inmediatas. Con todo eso, Saulo, basta meditar un poco en la realidad de los hechos, para que veas claramente. Un viejo, como yo, está en la situación de Moisés, contemplando la tierra prometida, sin poder alcanzarla. Pero, en cuanto a ti, es preciso convenir que estás aún muy joven. Puedes multiplicar las energías con el adiestramiento de tus fuerzas y penetrar el terreno de las aspiraciones del Salvador, en todo lo que nos atañe. Para eso, es indispensable simplificar la vida,
comenzar de nuevo la lucha. Josué no podría haber vencido los óbices del camino tan solo con la lectura de los textos sagrados, o con los favores de cuantos lo estimaban. Ciertamente, manipuló instrumentos rudos, aplanó caminos donde había abismos, a costa de esfuerzos sobrehumanos. ¿Y qué me aconsejáis en este sentido?, interrogó el joven con profunda atención, mientras el viejo maestro hacía una pausa. Quiero decir que conozco a tu padre, así como su situación desahogada. Naturalmente, en sus expresiones de afecto, no se negaría a prestarte todo el auxilio, en esta emergencia. Pero tu padre es humano y puede ser llamado mañana a la vida espiritual. Por tanto, su amparo sería valioso, pero no dejaría de ser precario, si no cooperases con tu esfuerzo propio en la solución de tus problemas. Y vives una fase en la que todo trabajo enérgico se hace indispensable. Examinada la cuestión de la familia, veamos tu condición profesional. Hasta ahora, fuiste rabino de la ley, preocupado con los errores ajenos, con las discusiones de la casuística, con la situación de evidencia entre los doctores, ganabas dinero en la vigilancia de otros, pero Dios te llamó a la verificación de tus propios desvíos, como me llamó a mí mismo. La tierra prometida se diseña ante nuestros ojos. Es necesario vencer los obstáculos y marchar. Como doctor de la ley, eso no sería posible. Entonces, es necesario recomenzar la tarea como un hombre que busca oro en una mina de muy difícil extracción. El problema es de trabajo, de esfuerzo personal. El joven de Tarso fijó su mirada llena de emoción en el anciano generoso y exclamó: sí, ahora comprendo, ¿qué aprendiste en la infancia, antes de la posición conquistada?, preguntó el anciano previsor. Como sabéis, de acuerdo con las costumbres de nuestra raza, mi padre me mandó aprender el oficio de tejedor. No podías recibir de las manos paternas una dádiva más generosa, agregó Gamaliel, con una serena sonrisa. Tu padre fue previsor, como todos los jefes de familia del pueblo de Dios, buscando acostumbrar tus manos al trabajo, antes de que el cerebro se poblase de ideas. Está escrito que debemos ganar el pan con el sudor del rostro. El trabajo es el movimiento sagrado de la vida. Haciendo un intervalo, para reflexionar más profundamente, el viejo mentor de la juventud farisaica volvió a decir: fuiste un humilde tejedor antes de conquistar los títulos honoríficos de Jerusalén. Ahora que te candidateas a servir al Mesías en la Jerusalén de la humanidad, es bueno que vuelvas a ser un modesto tejedor. Las tareas sencillas son grandes maestras del espíritu de sumisión. No te sientas humillado regresando al telar que nos surge, en el presente, como amigo generoso. Estás sin dinero, sin recursos materiales. A primera vista, considerando tu situación de realce en el mundo, sería justo recurrir a parientes o amigos. Pero no estás enfermo, ni envejecido. Tienes la salud y la fuerza. ¿No será más noble convertirlas en un elemento de socorro para ti mismo? Todo trabajo honesto está sellado con la bendición de Dios. Ser tejedor, después de haber sido rabino, es para mí más honroso que descansar sobre los títulos ilusorios, conquistados en un mundo donde la mayoría de los hombres ignora el bien y la verdad. Saulo comprendió la grandeza de los conceptos y tomando su mano, la besó con profundo respeto, diciendo: no esperaba de vos sino esta franqueza y esta sinceridad que iluminan mi espíritu. Aprenderé de nuevo el camino de la vida, encontraré en el ruido del telar los estímulos suaves y amigos del trabajo santificante. Conviviré con los más desfavorecidos de la suerte, penetraré más íntimamente en sus amarguras de cada día, en contacto con los dolores ajenos he de saber dominar mis propios impulsos inferiores, tornándome más paciente y más humano. Lleno de gran alegría, el sabio viejito le acarició los cabellos, exclamando emocionado: Dios bendecirá tus esperanzas. Largo tiempo permanecieron en silencio, como deseosos de prolongar, indefinidamente, aquel instante glorioso de comprensión y armonía. Fue Saulo quien, denotando en la mirada sus muchas preocupaciones íntimas, quebró el silencio, diciendo receloso: pretendo volver a tomar el oficio de mi primera edad, pero estoy sin dinero para el viaje. Si fuese posible, ejercería la profesión, aquí mismo, en Palmira. Hablaba dubitativo, dejando entrever al venerable amigo la vergüenza que experimentaba al hacerle esa confesión. ¿Cómo no?, asintió Gamaliel solícito. Considero que las dificultades del regreso no serían pequeñas. Sin embargo, no incluyo entre los obstáculos los problemas del dinero, porque de cualquier forma, podríamos obtenerlo para los gastos más urgentes. Me refiero simplemente a los peligros de la situación que pasó. Creo justo que regreses a Jerusalén o a Tarso,
plenamente integrado en tus nuevos deberes. Toda planta es frágil cuando comienza a crecer. Las intrigas del fariseísmo, la falsa ciencia de los doctores, las vanidades familiares podrían ahogar la gloriosa semilla que Jesús lanzó en tu ardiente corazón. El reviento más promisorio no se desarrollará si lo cubrimos de residuos y lodo. Es bueno que regreses a la cuna, a nuestros compañeros y a la familia como un árbol frondoso, honrando la dedicación al divino cultivador. Pero, ¿qué hacer?, volvió a decir Saulo preocupado. El antiguo maestro reflexionó un instante y esclareció: sabes que las zonas del desierto son grandes mercados de los artículos de cuero. El servicio de transportes depende enteramente de los tejedores más hábiles y dedicados. Comprendiéndolo así, mi hermano estableció diversas tiendas de trabajo en los oasis más distantes, para atender a las necesidades de su comercio. Conversaré con Ezequías sobre ti. No diré que se trata de un gran jefe de Jerusalén, que pretende exiliarse por algún tiempo, no por el recelo de avergonzar tu nombre o tu origen, sino por juzgar útil que pruebes la humildad y la soledad en tu nuevo camino. Las consideraciones convencionales podrían perturbarte, ahora que necesitas exterminar al hombre viejo a golpes de sacrificio y disciplina. Comprendo y obedezco en mi propio beneficio, murmuró Saulo, con atención. Además, Jesús ejemplificó todo eso, permaneciendo en nuestro medio, sin que lo percibiésemos. El joven tartense se puso a meditar en la elevación de los conceptos recibidos. Iniciaría una nueva existencia. Tomaría el telar con humildad. Se alegraba, al recordar que el maestro no había desdeñado, por su parte, el banco de carpintero. El desierto le proporcionaría consolación, trabajo y silencio. Ya no ganaría el dinero fácil de la admiración indebida, sino los recursos necesarios para la existencia, con el elevado valor de los obstáculos vencidos. Gamaliel tenía razón. No era lícito rogar el favor de los hombres cuando Dios le había hecho el mayor de todos los favores, iluminando su conciencia para siempre. Es verdad que en Jerusalén había sido un cruel verdugo, pero apenas contaba 30 años. Buscaría reconciliarse con todos a quienes había ofendido en su rigorismo sectario. Se sentía joven, trabajaría para Jesús mientras le restasen energías. La palabra cariñosa del anciano vino a arrancarlo de sus profundas reflexiones. ¿Tienes el Evangelio?, preguntó el viejito con bondadoso interés. Saulo le mostró la parte fragmentaria que traía, explicándole el trabajo que tuvo, en Damasco, para copiarlo de los manuscritos del generoso predicador que le había curado la repentina ceguera. Gamaliel la examinó con atención, y después de concentrarse por largo tiempo, agregó: tengo una copia integral de las anotaciones de Leví, cobrador de impuestos en Cafarnaún, que se hizo apóstol del Mesías. Obsequio generoso de Simón Pedro a mi pobre amistad, ahora ya no necesito de esos pergaminos, que considero sagrados. Para grabar en la memoria las lecciones del Maestro, copié todas las enseñanzas, fijándolas en la retentiva, para siempre. Ya poseo 3 ejemplares completos del Evangelio, sin la cooperación de ningún escriba. De ese modo, por considerar la dádiva de Pedro como santificada reliquia de su noble afecto, quiero ponerla en tus manos. Llevarás contigo las páginas escritas en la Iglesia del Camino, como fieles compañeras de tu nuevo trabajo. El ex rabino escuchaba sus afectuosas declaraciones, henchido de profunda emoción. Pero, ¿por qué deshaceros de un presente hecho con cariño, por mi causa?, preguntó, sensibilizado. Estaría muy contento con recibir una de las copias hechas por vuestras manos. El viejo maestro fijó la mirada tranquila en el paisaje y murmuró con voz profética: llegué al final de la carrera, debo esperar la muerte del cuerpo. Si he de abandonar la dádiva de Pedro a personas que no pueden reconocer el valor que le atribuimos, es justo entregársela a un amigo fiel, que puede evaluar su carácter sagrado. Además, tengo la convicción de que ya no podré volver más a Jerusalén, en ese mundo, ya no me será posible ningún entendimiento directo con los apóstoles galileos sobre las luces que el Salvador derramó en mi espíritu. Y temo que los adeptos de Jesús no te puedan comprender de pronto, cuando regreses a la ciudad santa. Entonces tendrás este recuerdo para que te presentes a Pedro en mi nombre. Aquel tono profético impresionaba al joven tartense, que bajó la cabeza, con los ojos cubiertos de lágrimas. Después de un largo intervalo, como si estuviese buscando recomponer las ideas con perfecta sabiduría, Gamaliel continuaba solícito: en el futuro, te veo dedicado a Jesús, con el mismo celo ardiente con el que te conocí consagrado a Moisés.
Si el maestro te llamó al servicio es porque confía en tu comprensión de siervo fiel. Cuando el esfuerzo de las manos te haya granjeado la libertad para escoger el nuevo camino a seguir, Dios ha de bendecir tu corazón, para que difundas la luz del Evangelio entre los hombres, hasta el último día de vida, aquí en la tierra. En esa labor, hijo mío, si topas con incomprensión y lucha en Jerusalén, no desesperes ni te abatas. Sembraste por allá cierta confusión en los espíritus, y es justo que recojas ahora los resultados. Pero, en toda tarea, acuérdate del Cristo y pasa adelante con tu sincero esfuerzo. Que no te perturbe la desconfianza, la calumnia y la mala fe, pues Jesús venció gallardamente a todo eso. Saulo sentía un profundo descanso en aquella exhortación amorosa, tierna y leal. Oyéndola, permaneció largo tiempo entre lágrimas ardientes, que testimoniaban el arrepentimiento del pasado y las esperanzas del futuro. Aquella tarde, Gamaliel dejó la rústica cabaña, dirigiéndose con su ex discípulo a la casa de su hermano, que, desde entonces, acogió al joven tártense bajo su techo con indudable alegría. La inteligencia fulgurante y la juventud comunicativa del ex doctor de la ley conquistaron a Ezequías y a los suyos, en una bella expresión de amistad espontánea. Esa misma noche, concluidas las ceremonias hogareñas de la última refacción habitual, el viejo rabino de Jerusalén expuso al comerciante la situación de su protegido. Le explicó que Saulo había sido su discípulo, desde niño, exaltando su valor personal y concluyendo con la exposición de sus necesidades económicas, verdaderamente críticas. Y ante el propio interesado, que acentuaba su admiración por aquel viejito sabio y generoso, esclareció que él intentaba trabajar como tejedor en las tiendas del desierto, rogando a Ezequías que ayudase, con su bondad, tan nobles aspiraciones de trabajo y esfuerzo propios. El comerciante de Palmira se admiró. Pero el joven, de ningún modo advirtió, atento necesitará aislarse para ganar la vida. Tengo medios para localizarlo aquí mismo, en la ciudad, donde estará en permanente contacto con nosotros. Sin embargo, preferiría vuestro amparo generoso allá en el desierto, afirmó Saulo en tono significativo. ¿Por qué?, indagó Ezequías, interesado. No comprendo a jóvenes como tú, exiliados en interminables extensiones de arena. Los emigrantes del éxodo de Jerusalén, en su condición de solteros, no toleran los elementos que les ofrecían los oasis distantes. Apenas algunas parejas aceptaron las propuestas y partieron. En cuanto a ti, con tus dotes intelectuales, no comprendo cómo prefieres ser un humilde tejedor, segregado de todos. Gamaliel comprendió que la extrañeza del hermano podía llevarlo a suposiciones erróneas, acerca del joven amigo, y antes que alguna sospecha injusta se esbozase en su espíritu indagador, ponderó con prudencia: tu pregunta, Ezequías, es natural, pues las resoluciones de Saulo inspiran extrañeza a cualquier hombre práctico. Se trata de un joven lleno de talento, acreedor de bellas promesas y, por lo demás, muy instruido. Los menos perspicaces podrán llegar al extremo de presumir en su actitud el deseo de huir a consecuencia de algún crimen. Pero no hay tal. Para ser más franco, debo decir que mi antiguo discípulo quiere consagrarse, más tarde, a la difusión de la palabra de Dios. ¿Crees, entonces, que si Saulo eligiese la carrera de la juventud triunfante, de nuestra época, preferiría Palmira a Jerusalén? Por lo tanto, la situación no es sólo de necesidad pecuniaria, es también de carencia de meditación en los problemas más graves de la vida. Bien sabemos que los profetas y hombres de Dios fueron a lugares solitarios, a fin de sentir las inspiraciones reales del Altísimo, antes de administrar con éxito la santidad de la palabra. Si es así, replicó el otro, vencido. Y después de meditar durante algunos segundos, el negociante volvió a decir: en la región que conocemos como Oasis de Dan, distante de aquí, a más de 50 millas, precisamente, instalé hace cerca de un mes a una pareja joven de tejedores que llegó en la última ola de refugiados. Se trata de Áquila, cuya mujer, de nombre Prisca, fue sierva de mi esposa, cuando era una pequeña huérfana desamparada. Esos buenos operarios son, actualmente, los únicos habitantes del oasis. Saulo podrá hacerles compañía. Allí hay tiendas propias, casa confortable y telares indispensables para la labor. ¿Y cuál es el sistema de trabajo?, interrogó el joven tartense, interesado por su nueva tarea. La especialidad de ese puesto avanzado, esclareció Ezequías con cierto orgullo, es la preparación de tapetes de lana y de tejidos resistentes de pelo caprino, destinados a tiendas de campaña para viajes. Esos artículos son suministrados por nuestra casa comercial, en gran escala, pero, al situar la manufactura de ese trabajo en un lugar tan distante,
tuve en cuenta las necesidades urgentes de los grupos de camellos de mi propiedad, empleados en el tráfico comercial con toda Siria y otros puntos más florecientes, del comercio en general. Fianza, confirmó el ex rabino, reconfortado. La conversación prosiguió aún, por largo tiempo, comentando las perspectivas de las condiciones y ventajas del negocio. 3 días después, Saulo se despedía del maestro, bajo una profunda conmoción. Sentía que aquel abrazo afectuoso era el último, y, hasta que los camellos de la caravana anduvieron en dirección a la inmensa planicie, el joven envolvió al venerado anciano con las tiernas vibraciones del angustioso adiós. Al siguiente día, los trabajadores de Ezequías, siguiendo la extensa fila de camellos resignados, lo dejaban con una voluminosa carga de cueros, en la compañía de Aquila y su mujer, en el gran oasis que florecía en pleno desierto. Los 2 operarios del pequeño taller lo recibieron con las mejores muestras de fraternidad y simpatía. De relance, Saulo reconoció en ellos las más nobles cualidades espirituales. La juventud del generoso matrimonio se expandía en hermosas expresiones de trabajo y buen ánimo. Prisca se desdoblaba en actividades para marcar en todo las preciosidades de su cariño. Sus viejas canciones hebraicas resonaban en el gran silencio como notas de soberana y armoniosa belleza. Terminados los servicios domésticos, él junto al compañero, en las lides del telar, hasta las horas más avanzadas del crepúsculo. El marido, por su parte, parecía un temperamento privilegiado, de esos que se mueven sin necesidad de mandarlos. Plenamente integrado en las responsabilidades que le competían, Aquila trabajaba sin descanso, bajo la sombra de los árboles acogedores y amigos. Saulo comprendió la bendición que había recibido. Tenía la impresión de encontrar en aquellas 2 almas fraternas, que nunca más se habrían de separar espiritualmente de la grandeza de su misión, 2 habitantes de un mundo diferente que, hasta entonces, no le había sido dado conocer en la vida. Aquila y Prisca, más que esposos, parecían verdaderos hermanos. En su primer día de esfuerzo conjunto, el ex doctor de la ley observó su respeto mutuo, la perfecta conformidad de ideas, la elevada noción de deberes que caracterizaba sus menores actitudes y, sobre todo, la sana alegría que irradiaba de sus mínimos gestos. Sus costumbres puras y generosas encantaban a su alma desilusionada de las hipocresías humanas. Las comidas eran sencillas, cada objeto tenía su aprovechamiento y lugar adecuado, y las palabras, cuando salían del círculo de la alegría común, jamás incidían en maledicencia o frivolidad. El primer día transcurrió con gratas sorpresas para el ex rabino, sediento de paz y soledad para sus nuevos estudios y meditaciones. El compañero de trabajo se deshacía en gentilezas para atender a las pequeñas dificultades en el menester que hacía mucho tiempo había dejado de practicar. Aquila se extrañó, naturalmente, de las manos delicadas, las maneras diferentes, en nada semejantes a las de un tejedor común, pero, con la nobleza que lo caracterizaba, nada preguntó con relación a los motivos de su aislamiento. Aquella misma tarde, concluida la tarea, la pareja se acomodó al pie de una frondosa palmera, no sin lanzar al nuevo compañero miradas indagadoras, que traducían una patente inquietud. Silenciosos, desenrollaron unos viejos pergaminos y comenzaron a leer con mucha atención. Saulo percibió aquella actitud recelosa y se aproximó. De hecho, dijo cariñoso, la tarde en el desierto invita a la meditación, la extensión infinita de arena parece un océano inmóvil, la suave brisa representa el mensaje de las ciudades distantes. Tengo la impresión de que estamos en un templo de paz imperturbable, fuera de este mundo. Aquila se admiró con la evocación de aquellas imágenes y experimentó mayor simpatía por aquel joven anónimo, tal vez, segregado de los afectos más queridos, contemplando la planicie sin fin, con inmensa tristeza. Es verdad, respondió, atento. Siempre creí que la naturaleza conservó el desierto como un altar de silencio divino, para que los hijos de Dios tengan en la tierra un lugar de perfecto reposo. Aprovechemos, pues, nuestro paso por la soledad, para pensar en el Padre justo y santo, considerando su magnanimidad y grandeza. En ese momento, Prisca se inclinaba de bruces sobre la primera parte del rollo de pergaminos, absorta en la lectura. Leyendo casualmente, de lejos, el nombre de Jesús, Saulo se aproximó aún más, y sin conseguir ocultar su gran interés, preguntó, Aquila, tengo tanto amor al profeta nazareno que me permito indagar si tu lectura sobre la grandeza del Padre Celestial se hace a través de las enseñanzas del Evangelio. Marido y mujer experimentaron una profunda sorpresa por lo inesperado de semejante pregunta. Sí, se esclareció el interpelado, vacilante, pero, si vienes de la ciudad, ¿no ignoras las persecuciones promovidas contra todos los que se encuentran vinculados con el camino del Cristo Jesús? Saulo no disimuló su alegría,
verificando que los compañeros, amantes de la lectura, estaban en condiciones de intercambiar las más elevadas ideas sobre el nuevo aprendizaje. Animado por la confesión del otro, se sentó en las piedras rústicas y, tomando los pergaminos con interés, preguntaba: ¿son las anotaciones de Leví? Sí, aclaró Aquila, más señor de sí y seguro de encontrarse ante un hermano de ideal, las copié en la iglesia de Jerusalén, antes de partir. En un instante, Saulo buscó la copia del Evangelio que constituía para su corazón uno de los más preciosos presentes de su vida. Examinaron, satisfechos, los textos y las enseñanzas. Tomado por un sincero interés fraternal, el ex rabino interrogó con solicitud: ¿cuándo salieron de Jerusalén? Siento inmensa alegría cuando encuentro a hermanos que conocen de cerca nuestra ciudad santa. Cuando salí de Damasco, no preveía que Jesús me reservase tan gratas sorpresas. Hace meses que salimos de allá, explicó Aquila, ahora lleno de confianza en la espontaneidad de las palabras oídas. Fuimos obligados a eso por el movimiento de las persecuciones. Aquella referencia brusca e indirecta a su pasado, perturbaba al joven tartense en lo más recóndito del corazón. ¿Llegaste a conocer a Saulo de Tarso?, preguntó el tejedor, con gran ingenuidad transparentándosele de los ojos. Además continuaba, mientras el interpelado buscaba qué responder: el célebre enemigo de Jesús se llama igual que tú. El ex rabino consideró que sería mejor seguir al pie de la letra el consejo de Gamaliel. Era preferible ocultarse, experimentar la reprobación justa de su pasado condenable, humillarse ante el juicio de los demás, por más implacables que fuesen, hasta que los hermanos del camino comprobasen plenamente la fidelidad del testimonio. Lo conocí, respondió vagamente. Pues bien, proseguía Aquila, iniciando la narración de sus vicisitudes, es muy posible que por tu paso por Damasco y Palmira, no tuvieses perfecto conocimiento de los martirios que el famoso doctor de la ley nos impuso, muchas veces, de manera arbitraria. Tal vez el propio Saulo, según creo, no pudiese saber las atrocidades cometidas por los hombres sin escrúpulos que tenía a sus órdenes, porque las persecuciones fueron de tal naturaleza que, como hermano del camino, no puedo admitir que un rabino educado pudiese asumir la responsabilidad personal de tantos hechos inicuos. Mientras el ex doctor procuraba, en vano, una respuesta adecuada, Prisca entraba en la conversación, exclamando con simplicidad: está claro que el rabino de Tarso no podía conocer todos los crímenes cometidos en su nombre. Simón Pedro, en la víspera del día que partimos, ocultamente, por la noche, nos afirmó que nadie debía odiarlo, porque a pesar del papel que representó en la muerte de Esteban, era imposible que fuese el cabecilla de tantas medidas odiosas y perversas. Saulo comprendía, ahora que oía a los más humildes, la extensión de la campaña criminal que desencadenó, dando cauce a tantos abusos de subalternos y secuaces. Pero, preguntó, impresionado, ¿sufriste tanto así? ¿Fuiste condenado a alguna pena? No fueron pocos los que sufrieron vejaciones iguales a las que experimenté, respondió Aquila, explicándose, dado el condenable procedimiento de unos tantos energúmenos fanáticos, escogidos como auxiliares serviciales del movimiento. ¿Cómo es eso?, inquirió Saulo sumamente sorprendido. Te daré un ejemplo. Un patricio de nombre Jochaí, varias veces interpeló a mi padre sobre la posibilidad de comprar su panadería en Jerusalén. Yo cuidaba de mi tienda, mi viejo progenitor, de sus servicios. Vivíamos felices, y considerando nuestra paz, a pesar de las embestidas del ambicioso, mi padre jamás pensó en vender la fuente de sus recursos. No obstante, Jochaí, después del inicio de las persecuciones, logró una posición de realce. En tales hechos, los caracteres mezquinos siempre se llevan la palma. Bastó que le diesen un poco de autoridad y el envidioso enseguida expandió sus deseos criminales. Es verdad que Prisca y yo fuimos de los primeros en frecuentar la iglesia del camino, no solo por afinidad de sentimientos, sino por deber con Simón Pedro por la curación de antiguos males que me venían de la infancia. Mi padre, a pesar de su simpatía por el Salvador, siempre alegaba estar bastante viejo como para cambiar de ideas religiosas. Aferrado a la ley de Moisés, no podía comprender una renovación general de principios en materia de fe. Sin embargo, eso no invalidó los instintos perversos del ambicioso. Cierto día, Jochaí nos tocó a la puerta acompañado por una escolta armada, con orden de prisión para los tres. Era inútil resistir. El doctor de Tarso lanzó un edicto en el que toda resistencia significaba la muerte. Allá fuimos todos a prisión. En vano mi padre juró fidelidad a la ley. Después del interrogatorio, Prisca y yo recibimos la orden de regresar a casa,
pero papá fue encarcelado sin compasión. Sus modestos bienes fueron confiscados de inmediato. Después de muchas diligencias de nuestra parte, conseguimos que volviese a nuestra compañía y el valeroso anciano, cuyo único apoyo era mi dedicación filial en su senectud y viudez, expiró en nuestros brazos en el día inmediato a su liberación, esperada ansiosamente por nosotros. Cuando nos volvió a ver parecía un fantasma. Guardias caritativos lo trajeron casi agonizando. Aún le pude ver los huesos quebrados, las heridas abiertas, la piel maltratada por los azotes. Con palabras titubeantes, describió las lamentables escenas de la cárcel. Ho-Chai mismo, rodeado de secuaces, fue el autor de los últimos suplicios. No pudiendo resistir a los sufrimientos, entregó el alma a Dios. Aquila estaba profundamente conmovido. Una furtiva lágrima vino a asociarse a sus penosos recuerdos. ¿Y la autoridad del movimiento?, preguntó Saulo, conmocionado al extremo. ¿Estaría ajena a ese crimen? Creo que sí. Hubo demasiada crueldad para que se le atribuyese tan solo la punición por motivos religiosos. Pero, ¿no te valiste de alguna petición de justicia? ¿Quién se atrevería a hacerlo?, preguntó el empleado de Ezequías, con desconcierto. Tengo amigos que llegaron a recurrir, pero pagaron con castigos más violentos el deseo de justicia. El ex rabino comprendió la justeza de los conceptos. Solamente ahora tenía bastante amplitud en su visión espiritual para evaluar la vieja ceguera que le había ensombrecido el alma. Aquila tenía razón. Muchas veces había sido sordo a los ruegos más conmovedores. Invariablemente, apoyaba las decisiones más absurdas de sus delegados inconscientes. Recordaba a Ho-Chai, que le parecía tan servicial en los días de ignorancia. ¿Y qué piensas de Saulo?, preguntó bruscamente. Lejos de saber con quién intercambiaba las ideas más íntimas, Aquila respondió sin titubear: el Evangelio manda a considerarlo como un hermano extremadamente necesitado de la luz de Jesucristo. Nunca lo vi, pero, temiendo las iniquidades practicadas en Jerusalén, vine a parar aquí en fuga precipitada, habiendo orado a Dios por él, esperando que un rayo del cielo lo esclarezca, no tanto por mí, que nada valgo, sino por causa de Pedro, al que considero como un segundo padre muy querido. Creo que se operarían maravillas si la Iglesia del Camino pudiese trabajar libremente. Juzgo que los apóstoles galileos son dignos de un campo sin espinos para la siembra de Jesús. Dirigiéndose a la esposa, mientras el joven de Tarso guardaba silencio, el tejedor exclamaba con conmiseración: ¿recuerdas, Prisca, cómo se oraba por el perseguidor en las plegarias íntimas de la Iglesia? Muchas veces, para esclarecer nuestro espíritu débil en el perdón, Pedro nos enseñaba a considerar al implacable rabino como un hermano cuya alma las violencias obscurecían. Para que nuestros resentimientos más vivos se deshiciesen, narraba su pasado, diciendo que, también él, por ignorancia llegó a negar al Maestro, más de una vez. Destacaba nuestras flaquezas humanas, nos inducía a tener una mejor comprensión. Cierto día llegó a declarar que toda la persecución de Saulo era útil, porque nos llevaba a pensar en nuestras propias miserias, con la finalidad de mantenernos vigilantes en las responsabilidades adquiridas con Jesús. El ex discípulo de Gamaliel tenía los ojos llenos de lágrimas. Sin duda, el famoso pescador de Cafarnaún es uno de los grandes hermanos de los infelices, afirmó con mucha convicción. La conversación se desvió hacia otros comentarios, después de la intervención de Prisca en los últimos detalles del asunto, revelando conocer a muchas mujeres de Jerusalén, que, teniendo marido e hijos encarcelados, pedían sinceramente a Jesús por la iluminación del célebre perseguidor del camino. Enseguida, hablaron del Evangelio. El manto de estrellas cubrió sus grandiosas esperanzas, mientras Saulo bebía a grandes tragos el agua pura de la amistad sincera, en aquel nuevo mundo tan reducido. En esas conversaciones cariñosas y fraternales, los días fueron pasando con rapidez. De cuando en cuando, llegaban de Palmira refuerzos de provisiones y otros recursos. Los tres habitantes del oasis silencioso entrelazaban aspiraciones y pensamientos en torno al Evangelio de Jesús, el único libro de sus meditaciones en aquellos parajes tan remotos. El ex rabino modificó su aspecto, al contacto directo con las fuerzas agresivas de la naturaleza. La epidermis quemada por el sol daba la impresión de ser un hombre acostumbrado a las inclemencias del desierto. La barba crecida transformó su semblante. Las manos acostumbradas al trato con los libros se volvieron callosas y rudas. Sin embargo, la soledad, las disciplinas austeras y el telar laborioso, le habían enriquecido el alma de luz y serenidad.
Los ojos calmados y profundos testimoniaban los nuevos valores del espíritu. Finalmente, había entendido aquella paz desconocida que Jesús deseaba a los discípulos, sabía, ahora, interpretar la dedicación de Pedro, la tranquilidad de Esteban en el instante de su ignominiosa muerte, el fervor de Abigail, las virtudes morales de los frecuentadores del camino que persiguió en Jerusalén. La autoeducación, en ausencia de los recursos de la época, enseñó a su alma ansiosa el secreto sublime de entregarse al Cristo, para reposar en sus brazos misericordiosos e invisibles. Desde que se consagró al Maestro, con alma y corazón, los remordimientos, los dolores, las dificultades se alejaron de su espíritu. Recibía todo trabajo como un bien, toda necesidad como un elemento de enseñanza. Sin esfuerzo, creció su amistad hacia Áquila y su mujer, tal y como si hubiesen nacido juntos. Cierta vez, el compañero enfermó y estuvo a punto de morir, postrado por una violenta fiebre. La situación dolorosa, la multiplicación de las tempestades de arena, abatieron igualmente el ánimo de Prisca, que se recogió en el lecho con pocas esperanzas de vida. Sin embargo, Saulo mostró valor y desvelo inauditos. Lleno de sincera confianza en Dios, esperó la restauración de la calma y de la alegría. Jubiloso, vio el regreso de Áquila al telar y el retorno de la compañera a las labores hogareñas, llenos de nuevas expresiones de paz y confianza. Cuando había pasado ya más de un año en aquella soledad, una caravana venida de Palmira le traía un mensaje lacónico. El negociante le comunicaba la muerte súbita del hermano, por cierto, esperada desde hacía tiempo. La partida de Gamaliel hacia los reinos de la muerte no dejó de ser una dolorosa sorpresa. El viejo maestro, después de su padre, fue el mayor amigo que encontró en la vida. Meditó en sus últimos consejos, ponderando su profunda sabiduría. Ante su influjo, había conseguido la paz deseada para ajustarse a la situación espiritual necesaria, de manera que pudiese reorganizar su existencia. En ese día, pensamientos de profunda saudade martirizaron su alma sensible. Por la tarde, después de la merienda y en la hora de las acostumbradas meditaciones, el ex rabino contempló a la pareja con tanta ternura que se le transparentaba de su franca mirada. Cada cual se abstraía en la meditación del Evangelio divino, cuando el joven Tarten se habló con cierta timidez, en desacuerdo con sus gestos plenos de resolución. Áquila, muchas veces, en la soledad de nuestro trabajo, he pensado en el enorme mal que te causó el doctor de Tarso. ¿Qué harías si un día te vieses repentinamente ante el verdugo? Trataría de estimarlo como a un hermano. ¿Y tú, Prisca? Preguntó a la mujer que lo miraba curiosa.